Cristóbal llegó tarde, porque antes llegó el Jair Larsen, Morten Olsen, Lerby, Laudrup, todos esos. Esos nos conquistaron en el Mundial del 86, pero bueno. Bueno, buenos días, Buenos Leo días, Borges. Leo. Ahora sí, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, con ganas de hablar un poco de historia. Bueno, sí, además en una fecha que recién, los pasados días celebramos, el pasado miércoles, que ya al final, vos sabés que no me queda claro cuál es la denominación actual para el 12 de octubre, ¿no? Sí, en realidad, ¿Cuál es la denominación exacta después de las distintas polémicas desatadas sobre si era el descubrimiento de América o si no había que llamarlo así, o el Día de la Raza? Claro, en realidad la denominación es Día de la Raza. Es una denominación obviamente antipática, es una denominación que obviamente hay que cambiarla. Se puede discutir largo y tendido qué nombre ponerle, ¿no? Yo creo que la discusión en sí misma está buena, ¿no? Del exterminio indígena también no se sé habla. no sé si por ahí. En realidad uno podría de alguna forma a lo largo y ancho del mundo y en la historia podría encontrar muchísimas fechas porque los romanos conquistaron a los persas, ¿no? Los persas Claro. a los griegos. Se toma culturalmente como el encuentro de dos mundos, pero en los hechos, ahora nos vas a decir que hubo antecedentes. En lo personal creo que ya no tiene sentido siquiera tomarlo como feriado a esta altura del partido, pero eso ya es un tema de la ley Claro, de cada eso es un tema de país. discusión. Yo lo que voy es que en realidad yo no le llamo descubrimiento de América, sino conquista, una de tantas conquistas que existieron a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Ah? La historia de la humanidad, la historia de los imperios, nacen, florecen y mueren, ¿no? Entonces creer que los españoles por sí mismos y en sí mismos son la peor lacra del mundo, simplemente por un tema proselitista, me parece que no está bueno, me parece que la reflexión debe pasar por otros carriles, porque hasta la teoría del buen salvaje ya está perimida, ¿no? Nos pone automáticamente en el lugar de víctima siempre. Exacto. ¿No? Nacimos siendo víctimas de Exacto. algo. Si uno se pone a mirar, y esto no estaba en la columna, pero yo creo que está bueno decirlo, si nos ponemos a mirar, los españoles conquistaron a los indígenas, está bien, pero el 80% de los ejércitos españoles eran de indígenas. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, que eran pueblos esclavizados por los aztecas, que optaron por aliarse a los enemigos de mis enemigos, ¿no? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, por lo tanto, 50.000 tlaxcaltecas apoyaron a Hernán Cortés. La tiro nomás, para decir, en realidad es mucho más compleja la Más realidad sutil la cosa. que un partido de fútbol de buenos y malos, ¿no? Pero sí llegaron los vikingos, inicialmente. Una cosa que cuando uno iba al liceo, de alguna manera los profesores de historia lo planteaban en condicional, porque todavía no había pruebas. Hoy, de alguna forma, se tienen pruebas arqueológicas que podrían demostrar que los vikingos en el año 1000, después de Cristo, obviamente, 500 años antes que Cristóbal Colón, llegaron a América, no a estas tierras, sino a lo que se conoce como Terranova, en Canadá, ¿verdad? No sabemos cuál fue, de alguna manera, su camino. Sí sabemos que todo comienza con el escape de Eric el Rojo, el famoso Eric el Rojo, de las tierras de Dinamarca, de las tierras vikingas, en un camino, una especie de expansión que se da con sus hombres, ¿no? Con su gente, una expansión que tiene un camino bien marcado. Primero llegan a Islandia, después llegan a Groenlandia, que en realidad le cambian los nombres, ¿no? Greenland, que es tierra verde, en realidad está llena de hielo, Sí. y Islandia, en realidad es tierra verde. Cierto. Pero se le cambian los nombres justamente para que la gente no quiera ir a Island y sí quieran ir a Greenland, ¿no? Mirá. Justamente, Qué claro. curioso. Y Eso, era, me imagino, un ejército cuantioso. Un ejército cuantioso que se supone que llegan después de Greenland a Vinland, ¿no? Que en realidad muchos historiadores, mucho tiempo, hace muchos años, vienen pensando que es Canadá, Terranova, ¿verdad? Los hallazgos arqueológicos han apuntado por esos lados, y hay otro tema que es importante, y es, por ejemplo, hay otros historiadores que suponen, ya con mucha más libertad, que pudieron haber llegado hasta las costas de México. ¿Por qué? Pero por cercanía a Canadá no es tan improbable. No es tan improbable, pero pensémoslo de esta manera. Vamos a la conquista de América, Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés llega a las tierras de los mayas inicialmente y después de los aztecas, Hernán Cortés es el gran conquistador de los aztecas. Cuando digo gran no lo digo positivamente, sino un gran conquistador porque conquistó mucho, ¿tá? Hernán Cortés, de alguna forma, llega a México y es recibido como un dios. Recordemos la canción de Alí I, La maldición de Malinche, cantada magistralmente por los Ucará. Exacto. ¿No? Que pensaron que eran dioses. Bueno, eso es cierto, es una de las causas por las cuales, de alguna forma, bajaron la guardia, literalmente, los indígenas. ¿Y por qué pensaban que era un dios? Porque en realidad Quetzalcóatl, ¿no? Que es uno de los dioses principales, el creador de la humanidad, básicamente vivía entre los dioses. La mayoría de los dioses, inclusive Huitzilopochtli, odiaban al ser humano. Lo odiaban, no, creían que el ser humano era inferior. ¿Cómo haces para decir el nombre del No, dios yo tan no sé rápido? ¿Del cómo Huitzilopochtli? No sé cómo hace, pero no importa.
¿Qué deidad pertenecía? Porque lo escuché, no porque lo leí. ¿Era una deidad azteca? Era una deidad azteca, sí, porque en realidad básicamente las deidades aztecas, obviamente era un pueblo politeísta, que además se sacrificaban entre los dioses para que el sol de alguna manera iluminara todo el tiempo, y por eso los aztecas también sacrificaban gente en honor a esos dioses que se sacrificaban por la humanidad. Pero lo cierto es que Quetzalcóatl era el único que creía que el ser humano valía la pena. Por lo tanto, después de discutir largo y tendido con sus hermanos dioses, decide venir a vivir a la Tierra. Y yo voy a vivir a la Tierra para vivir con ellos y para que ustedes sepan, y yo voy a demostrar que son buena gente. Toma forma humana. Bien Quetzalcóatl. Bueno, toma forma humana y obviamente le termina dando la razón a los demás dioses. El hombre odia, el hombre, ¿verdad?, genera guerras, muerte, etcétera. Por lo tanto, Quetzalcóatl se va, parte hacia el oeste. Parte en una barca negra. La forma humana de Quetzalcóatl era rubio de barba. Primer punto importante, los indígenas eran lampiños y tampoco eran rubios. Pero Quetzalcóatl, según la leyenda, tenía barba y era rubio y se fue al oeste en una barca y juró volver. Entonces, cuando ellos ven llegar una barca con un hombre de barba, rubio, en una capa negra... ¿Qué dicen acá? El vikingo Ay, Marcel Novik. Marcel Novik. Las cosas que tiran. Hace unos meses para muchos era Dios también. Exactamente. Para que con estas imágenes yo estaba totalmente compenetrada en la historia. No interrumpan, por favor. Pero entonces... seguí, yo estoy atrapado también. Bueno, y entonces, de alguna forma, los aztecas piensan que quien llega es Quetzalcóatl, no Hernán Cortés. No, la canción Maldición de Malinche realmente la recomiendo. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. Eran los hombres barbados de la profecía esperada, ¿no? Entonces, lo que se divide de alguna forma en Tenochtitlán, que es la ciudad de los aztecas, es la opinión. Está Quetzalcóatl detrás tuyo. Ahí lo tenemos. Yo soy de Peñarol, así que... Pero el tema es que se dividen, por ejemplo, Montezuma II, que era el emperador, los deja entrar y le abre la puerta a Hernán Cortés. Pero su hermano Cuauhtémoc no, y les hace la guerra. ¿Tá? Obviamente que en realidad la conquista de América es mucho más compleja en ese sentido de lo que hablábamos. Pero a lo que voy es que muchos historiadores plantean de que, ¿por qué era rubio Quetzalcóatl? ¿No será como una hipótesis que los indígenas en algún momento de su historia observaron a los vikingos? A los vikingos en sus barcos, que además los barcos vikingos tenían una particularidad, ¿verdad? Tanto en proa como en popa tenían dragones, o bestias marinas, o lo que sea, y allá los veían grandotes, ¿verdad? Con barba. Y esa iconografía también tiene que ver con los aztecas. Por ahí viene el tema, lo que pasa es que es improbable. Estos son hipótesis, ¿tá?, que no se pueden de alguna manera probar. Digo, pensando en la bandera de México también y en otra simbología, capaz que no dragones, ahí capaz que ya es una cosa más la bandera de México es un símbolo azteca, que es la serpiente comiendo, el águila comiendo la serpiente, que se supone que es de alguna forma el augurio, utilizando la palabra romana, el augurio que encontraron los aztecas cuando venían de alguna manera de forma transhumante buscando tierras, ¿no? Y uno de los augures dijo que lo que tenían que encontrar era un águila comiendo una serpiente en una tuna, ¿no? Entonces, después que encuentran eso, y por eso se convierte en el símbolo. Y ahí se supone que los observaron, ¿no? No sabemos si usaban cuernos en el gorro, en el sombrero de vikingo no lo sabemos. En realidad hay una hipótesis que dice que sí utilizaban los cuernos en el sombrero. Recordemos que todos los pueblos que o se pintaban la cara o se cortaban la cara para pelear, por ejemplo, Atila y los hunos lo que hacían era enfrentarse al ejército y cortarse la cara. Eran los hunos. Claro, entonces imagínate, qué guapesa, ¿no? Voy a pelear contigo y vos te cortás, no. Así no vale. Vos sos bravo. Déjame que te corte, ¿no? Pero por otra parte, se supone que ellos se ponían estos gorros. Y hay otra hipótesis que dice que no, que en realidad no utilizaban gorros con cuernos. Pero quiero contar esto rápidamente porque me parece que puede estar interesante. Es una hipótesis histórica bastante extraña, pero tiene que ver con que cuando los vikingos salían de Dinamarca, iban a conquistar, los vikingos tenían una forma de conquista especial. Salían, saqueaban y volvían. No se quedaban ni organizaban burocráticamente el lugar conquistado. O sea, no colonizaban. No colonizaban, por eso no se quedaron en América. Por lo tanto, cuando salían, 1 año, 2 años, era lo típico que salían. Entonces se supone que cuando la vikinga, de repente el marido no llegaba, no volvía, y bueno, encontraba otro vikingo. No me digas que... Bueno, está bien. Entonces, no me digas que ahí... Entonces, de repente... la mujer se embarazaba o lo que sea y hacía una familia nueva. Entonces, para que el marido cuando volviera se diera cuenta, sacaba su sombrero
y lo ponía en la puerta. Por lo tanto, él cuando llegaba y veía su sombrero en la puerta, sabía que su mujer lo había cambiado. Y su sombrero tenía... No, cuernos. los cuernos, Claro. no te puedo creer. Era No un te cojudo, puedo creer. claro. Pata de Bolsen. Así que de ahí viene la famosa, bueno, Según algunos, anécdota obviamente. Qué bárbaro, de los digo. cuernos. Bueno, Bueno, maravilloso el método, ¿Por qué ¿eh? siempre se asoció, por ejemplo, decirle bárbaro a los vikingos cuando en realidad la barbarie estaba presente en prácticamente todo lo que no fuera mundo civilizado? La palabra bárbaro la utiliza Aristóteles. Aristóteles le llama bárbaro a todo aquel pueblo que no habla griego. ¿Tá? Y de ahí de alguna manera se fue repitiendo como un adjetivo obviamente negativo. Técnicamente somos bárbaros. Entonces. Claro, exactamente. Pero los que barbarizaban eran los que no sabían hablar griego. Che, tenemos que seguir con esto. Muy Este interesante, capítulo. pero además te enterás de, viste, lateralmente te enterás del origen de los cuernos, te enterás de muchas cosas. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a ustedes. Dicen que es la rutina. Ah, no, ya eso perdón. No, ese es otro tema. Ya entramos con, Que no lo vamos a con abordar en Silvana la columna Sotolano. de Leo. Próximo. Leo, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Gracias.